Evangelio de la infancia de Jesús. Palabras pronunciadas por Jesús en la cuna. Hemos encontrado estas palabras en el libro de Josefo, el gran sacerdote que existía en tiempo del Cristo y que algunos han dicho que era Caifás, el cual afirma que Jesús habló estando en la cuna y que dijo a su madre: «Yo soy el Verbo, Hijo de Dios, que tú has parido, como te lo había anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha enviado para salvar al mundo». Viaje de María y de José a Belén. El año 309 de Alejandro ordenó a Augusto que cada individuo fuese empadronado en su país, y José se aprestó a ello, y llevando consigo a María, su esposa, partió para Belén, su aldea natal. Y mientras caminaban, José advirtió que el semblante de su esposa se ensombrecía por momentos y que por momentos se iluminaba. E intrigado, tomó la palabra y preguntó: «¿Qué tienes, María?». Y ella respondió: «Veo, oh José, alternar dos espectáculos sorprendentes. Veo al pueblo de Israel que llora y se lamenta, y que estando en la luz semeja a un ciego que no percibe el sol. Y veo al pueblo de los incircuncisos que habitan en las tinieblas, y que una nueva claridad se levanta para ellos y sobre ellos, y que ellos se regirán llenos de alegría como el ciego cuyos ojos se abren para ver la luz». Y José llegó a Belén para instalarse en su aldea natal con toda su familia. Y cuando llegaron a una gruta próxima a Belén, María dijo a José: «He aquí que el tiempo de mi alumbramiento ha llegado y que me es imposible ir hasta la aldea. Entremos pues en esta gruta». Y en aquel momento el sol se ponía. Y José partió de allí presuroso para traer a María una mujer que la asistiese, y halló por acaso a una anciana raza hebraica y originaria de Jerusalén, a quien dijo: «Ven aquí, bendita mujer, y entra en esta gruta donde hay una joven que está a punto de parir». La partera de Jerusalén. Y la anciana, acompañada de José, llegó a la caverna cuando el sol se había puesto ya, y penetraron en la caverna y vieron que todo faltaba allí, pero que el recinto estaba alumbrado por luces más bellas que las de todos los candelabros y las de todas las lámparas, y más intensas que la claridad del sol. Y el niño, a quien María había envuelto en pañales, mamaba la leche de su madre. Y cuando ésta acabó de darle pecho, lo depositó en el pesebre que en la caverna había. Y la anciana dijo a María: «¿Eres la madre de este recién nacido?». Y María dijo: «Sí». Y la anciana dijo: «No te pareces a las demás hijas de Eva». Y María dijo: «Como mi hijo es incomparable entre los niños, así su madre es incomparable entre las mujeres». Y la anciana respondió en estos términos: «Oh Señora, yo vine sin segunda intención para obtener una recompensa». Nuestra Señora María le dijo: «Pon tu mano sobre el niño». Y ella la puso, y al punto quedó curada, y salió diciendo: «Seré la esclava y la sierva de este niño durante todos los días de mi vida». Adoración de los pastores. Y en aquel momento llegaron unos pastores y encendieron una gran hoguera y se entregaron a ruidosas manifestaciones de alegría. Y aparecieron unas legiones angélicas que empezaron a alabar a Dios, y los pastores también lo glorificaron. Y en aquel momento la gruta parecía un templo sublime, porque las voces celestes y terrestres a coro celebraban y magnificaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando a la anciana israelita, al ver tamaños milagros, dio gracias a Dios diciendo: Yo te agradezco, oh Dios de Israel, que mis ojos hayan visto el nacimiento del Salvador del mundo. Circuncisión. Y cuando fueron cumplidos los días de la circuncisión, es decir, al 8º día, la ley obligaba a circuncidar al niño. Se lo circuncidó en la caverna, y la anciana israelita tomó el trozo de piel y lo puso en una redomita de aceite de nardo viejo. Y tenía un hijo perfumista, a quien se la entregó diciéndole: Guárdate de vender esta redomita de nardo perfumado, aunque te ofrecieran 300 denarios por ella. Y aquella redomita fue la que María, la pecadora, compró, y con cuyo nardo espique ungió la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y sus pies, que enjugó enseguida con los cabellos de su propia cabeza. Y habiendo transcurrido 10 días, llevaron al niño a Jerusalén, y 40 días después de su nacimiento, un sábado, lo condujeron al templo a presencia del Señor y ofrecieron para rescatarlo los sacrificios previstos por la ley de Moisés, a quien Dios dijo: Todo primogénito varón me será consagrado. Presentación de Jesús en el templo. Y cuando María franqueó la puerta del atrio del templo, el viejo Simeón vio con ojos del Espíritu Santo que aquella mujer parecía una columna de luz, y que llevaba en brazos un niño prodigioso. Y semejantes a la guardia de honor que rodea a un rey, los ángeles rodearon en círculo al niño y lo glorificaron. Y Simeón se dirigió presuroso hacia Santa María, y extendiendo los brazos hacia ella, le dijo: Dame al niño. Y tomándolo en sus brazos, exclamó: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto la obra de tu clemencia, que has preparado para la salvación de todas las razas, para servir de luz a todas las naciones y para la gloria de tu pueblo Israel. Y Ana, la profetisa, fue testigo de este espectáculo y se acercó para dar gracias a Dios y para proclamar bienaventurada a María. Llegada de los magos. Y la noche misma en que el Señor Jesús nació en Belén de Judea, en la época del rey Herodes, un ángel guardián fue enviado a Persia, y apareció a las gentes del país bajo la forma de una estrella muy brillante que iluminaba toda la tierra de los persas. Y como el 25 del primer Canún, fiesta de la Natividad del Cristo, había gran fiesta entre todos los persas, adoradores del fuego y de las estrellas. Todos los magos, en pomposo aparato, celebraban magníficamente su solemnidad, cuando de súbito una luz vivísima brilló sobre sus cabezas. Y dejando sus reyes sus festines, todas sus diversiones, y abandonando sus moradas, salieron a gozar el espectáculo insólito. Y vieron que una estrella ardiente se había levantado sobre Persia, y que por su claridad se parecía a un gran sol. Y los reyes dijeron a los sacerdotes en su lengua: ¿Qué es este signo que observamos? Y como por adivinación contestaron sin creerlo: Ha nacido el Rey de los Reyes, el Dios de los dioses, la luz emanada de la luz. Y he aquí que uno de los dioses ha venido a anunciarnos su nacimiento, para que vayamos a ofrecerles presentes y adorarlo. Ante cuya revelación todos, jefes, magistrados, capitanes, se levantaron y preguntaron a sus sacerdotes: ¿qué presentes conviene que le llevemos? Y los sacerdotes contestaron: oro, incienso y mirra. Entonces 3 reyes, hijos de los reyes de Persia, tomaron como por una disposición misteriosa, uno 3 libras de oro, otro 3 libras de incienso y el tercero 3 libras de mirra.
y se revistieron de sus ornamentos preciosos, poniéndose la tiara en la cabeza y portando su tesoro en las manos. Y al primer canto del gallo abandonaron su país con 9 hombres que los acompañaban, y se pusieron en marcha guiados por la estrella que les había aparecido. Y el ángel que había arrebatado de Jerusalén al profeta Habacuc y que había suministrado alimento a Daniel, recluido en la cueva de los leones en Babilonia, aquel mismo ángel, por la virtud del Espíritu Santo, condujo a los reyes de Persia a Jerusalén, según que Zoroastro lo había predicho. Partidos de Persia, al primer canto del gallo, llegaron a Jerusalén al rayar el día e interrogaron a las gentes de la ciudad diciendo: ¿dónde ha nacido el rey que venimos a visitar? Y a esta pregunta los habitantes de Jerusalén se agitaron temerosos y respondieron que el rey de Judea era Herodes. Sabedor del caso, Herodes mandó a buscar a los reyes de Persia y, habiéndolos hecho comparecer ante él, les preguntó: ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué buscáis? Y ellos respondieron: somos hijos de los reyes de Persia. Venimos de nuestra nación y buscamos al rey que ha nacido en Judea, en el país de Jerusalén. Uno de los dioses nos ha informado del nacimiento de ese rey para que acudiésemos a presentarle nuestras ofrendas y nuestra adoración. Y se apoderó el miedo de Herodes y de su corte al ver a aquellos hijos de los reyes de Persia con la tiara en la cabeza y con su tesoro en las manos, en busca del rey nacido en Judea. Muy particularmente se alarmó Herodes, porque los persas no reconocían su autoridad, y se dijo: el que al nacer ha sometido a los persas a la ley del tributo, con mayor razón nos someterá a nosotros. Y dirigiéndose a los reyes expuso: grande es sin duda el poder del rey que os ha obligado a llegar hasta aquí a rendirle homenaje. En verdad es un rey, el rey de los reyes. Id, enteraos de dónde se halla, y cuando lo hayáis encontrado, venid a hacérmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Pero Herodes, habiendo formado en su corazón el perverso designio de matar al niño, todavía de poca edad, y a los reyes con él, se dijo: después de eso me quedará sometida toda la creación. Y los magos abandonaron la audiencia de Herodes y vieron la estrella que iba delante de ellos y que se detuvo por encima de la caverna en que naciera el niño Jesús. Enseguida, cambiando de forma, la estrella se tornó semejante a una columna de fuego y de luz que iba de la tierra al cielo. Y penetraron en la caverna, donde encontraron a María, a José y al niño envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Y ofreciéndole sus presentes, lo adoraron. Luego saludaron a sus padres, los cuales estaban estupefactos contemplando a aquellos 3 hijos de reyes con la tiara en la cabeza y arrodillados en adoración ante el recién nacido, sin plantear ninguna cuestión a su respecto. Y María y José les preguntaron: ¿de dónde sois? Y ellos les contestaron: somos de Persia. Y María y José insistieron: ¿cuándo habéis salido de allí? Y ellos dijeron: ayer tarde había fiesta en nuestra nación, y después del festín uno de nuestros dioses nos advirtió: levantaos e id a presentar vuestras ofrendas al rey que ha nacido en Judea. Y partidos de Persia al primer canto del gallo, hemos llegado hoy a vosotros a la hora 3 del día. Y María, agarrando uno de los pañales de Jesús, se lo dio a manera de eulogio, y ellos lo recibieron de sus manos de muy buen grado, aceptándolo con fe como un presente valiosísimo. Y cuando llegó la noche del 5.º día de la semana posterior a la Natividad, el ángel que les había servido antes de guía se les presentó de nuevo bajo la forma de estrella,
y lo siguieron conducidos por su luz hasta su llegada a su país. Vuelta de los magos a su tierra. Los magos llegaron a su país a la hora de comer, y Persia entera se regocijó y se maravilló de su vuelta. Y al crepúsculo matutino del día siguiente, los reyes y los jefes se reunieron alrededor de los magos y les dijeron: ¿Cómo os ha ido en vuestro viaje y en vuestro retorno? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué nuevas nos traéis? ¿Y a quién habéis rendido homenaje? Y ellos les mostraron el pañal que les había dado María, a cuyo propósito celebraron una fiesta a uso de los magos, encendiendo un gran fuego y adorándolo. Y arrojaron a él el pañal, que se tomó en apariencia de fuego, pero cuando éste se hubo extinguido, sacaron de él el pañal y vieron que se conservaba intacto, blanco como la nieve y más sólido que antes, como si el fuego no lo hubiera tocado. Y tomándolo, lo miraron bien, lo besaron y dijeron: He aquí un gran prodigio sin duda alguna. Este pañal es el vestido del Dios de los dioses, puesto que el fuego de los dioses no ha podido consumirlo ni deteriorarlo siquiera. Y lo guardaron preciosamente consigo, con fe ardiente y con veneración profunda. Cólera de Herodes, la huida a Egipto. Cuando Herodes vio que había sido burlado por los magos y que éstos no volvían, convocó a los sacerdotes y a los sabios y les preguntó: ¿Dónde nacerá el Mesías? Ellos le respondieron: En Belén de Judá. Y él se puso a pensar en el medio de matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ángel de Dios apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y parte para la tierra de Egipto. Se levantó pues al canto del gallo y se puso en camino, llegada la Sagrada Familia a Egipto, caída de los ídolos. Y mientras pensaba entre sí cómo realizaría su viaje, sobrevino la aurora y se encontró haber recorrido la mitad del camino. Y al despuntar el día, estaba próximo a una gran aldea, donde entre los demás ídolos y divinidades de los egipcios había un ídolo en el cual residía un espíritu rebelde, y los egipcios le hacían sacrificios, le presentaban ofrendas y le consagraban libaciones. Y había también un sacerdote que habitaba cerca del ídolo para servirlo, y a quien el demonio hablaba desde dentro de la estatua. Y cada vez que los egipcios querían interrogar a sus dioses por ministerio de aquel ídolo, se dirigían al sacerdote, quien daba la respuesta y transmitía el oráculo divino al pueblo de Egipto y a sus diferentes provincias. Este sacerdote tenía un hijo de 30 años que estaba poseído por varios demonios y que empeoraba sobre todo género de cosas. Cuando los demonios se apoderaban de él, rasgaba sus vestiduras, se mostraba desnudo a todos y acometía a la gente a pedradas. Y en la aldea había un asilo puesto bajo su advocación de dicho ídolo. Y cuando María y José llegaron a la aldea, se acercaron al asilo. Se apoderó de los habitantes del país un terror extremo, y se produjo un temblor en el asilo y una sacudida en toda la tierra de Egipto, y todos los ídolos cayeron de sus pedestales y se rompieron. Todos los grandes de Egipto y todos los sacerdotes de los ídolos se congregaron junto al sacerdote del ídolo en cuestión y le preguntaron: ¿qué significa este trastorno y este terremoto que se han producido en nuestro país? Y el sacerdote les respondió diciendo: presente está aquí un Dios invisible y misterioso, que posee oculto en él un hijo semejante a sí mismo, y el paso de este hijo ha estremecido nuestro suelo.
A su llegada, la tierra ha temblado ante su poder y ante el aparato terrible de su majestad gloriosa. Temamos, pues, en extremo la violencia de un ataque. En este momento, el ídolo de la aldea se abatió también al suelo hecho añicos, y su desplome hizo reunirse a todos los egipcios cerca del célebre sacerdote, el cual les dijo: debemos adoptar el culto de este Dios invisible y misterioso. Él es el Dios verdadero y no hay otro a quien servir, porque es realmente el Hijo del Altísimo. Curación del hijo del sacerdote idólatra. Y el hijo del sacerdote fue acometido de su accidente habitual y entró en el asilo en que María y José se encontraban y a quienes todo el mundo había abandonado huyendo. Y Nuestra Señora María acababa de lavar los pañales de nuestro Señor Jesucristo y los había puesto sobre la pared del muro. Y el joven poseído sobrevino y agarró uno de los pañales y lo puso sobre su cabeza. Y en el mismo instante los demonios, bajo forma de cuervos y de serpientes, comenzaron a salir y a escapar de su boca. Y el poseído quedó curado por orden de nuestro Señor Jesucristo. Y empezó a alabar y a dar gracias a Dios que le había devuelto la salud. Y como su padre lo hubo encontrado libre de su enfermedad, le preguntó: ¿qué te ha ocurrido, hijo mío? ¿Y cómo es que has sanado? Y él le contestó: cuando el demonio se apoderó por enésima vez de mi persona, fui al asilo y allí encontré a una noble mujer con un niño. Acababa ésta de lavar los pañales de su hijo y de depositarlos en la pared del muro. Tomé uno de ellos, lo puse sobre mi cabeza y los demonios me abandonaron y huyeron despavoridos. Y su padre, transportado de júbilo, le advirtió: hijo mío, es posible que ese pequeñuelo sea el Hijo del Dios vivo que ha creado los cielos y la tierra. Porque en el momento en que ese Hijo de Dios se introdujo en Egipto, todas nuestras divinidades han sido desplomadas y aniquiladas por la fuerza de su poder. Temores de María y de José. Y se cumplió la profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Y como María y José supiesen la caída y el aniquilamiento del ídolo, fueron presa de temor y de espanto y se dijeron: cuando estábamos en tierra de Israel, Herodes proyectaba matar a Jesús y por su causa mató a todos los niños pequeños de Belén y de sus alrededores. No hay duda, sino que los egipcios, al enterarse de por qué accidente se rompió ese ídolo, nos entregarán a las llamas. Y en efecto, el rumor llegó hasta el faraón, el cual mandó a buscar al niño, pero no lo encontró, y ordenó que todos los habitantes de su ciudad, cada uno de por sí, se pusiesen en campaña para proceder a la búsqueda, hallazgo y captura del niño. Y cuando nuestro Señor se acercó a la puerta de la ciudad, 2 autómatas que estaban fijados a cada lado de la puerta se pusieron a gritar: He aquí el Rey de los Reyes, el Hijo del Dios invisible y misterioso. Y el faraón procuró matarlo, pero Lázaro salió fiador por él, y María y José se escaparon y partieron de allí.